Plan de reactivación económica presentado por la nueva secretaria de Economía, Tatiana Cloutier. Ha habido muchas críticas a la misma secretaria. Yo creo que el asunto curricular siempre es importante, pero pues a final de cuentas son las ideas con las que se llegan, a final de cuentas también son las intenciones, es la gente con la que estás reunido. O sea, el puesto de un ministro de Economía pues es fundamental para un país, y la currícula supongo que es extremadamente importante. Pero aún así, si no hubiese currícula necesaria para el funcionario, y este se reúne, o funcionaria, con una cantidad importante de asesores que saben y tienen objetivos claros, pues qué padre. Cuando nomás se ponen a decir cosas políticamente correctas que no te llevan a ningún lado, frente a la peor crisis económica del país y del mundo, pues sí nos quedamos un poco huérfanos. No sé, a lo mejor exagero. ¿Tú cómo viste el plan económico, el plan de reactivación presentado por el gobierno mexicano? Pedro Tello, qué gusto escucharte, buen día. Luis, buenos días, qué gusto saludarte a ti y a quienes nos escuchan. A ver, empecemos por hacernos la siguiente pregunta. ¿México necesita realmente una estrategia para la reactivación de la planta productiva y del mercado laboral? Y la respuesta, sin que exista la menor duda, es por supuesto que sí. Dos datos para ilustrar esta razón. Primero, en el 2020, Luis Auditorio, México tuvo una pérdida de capital humano, subrayo, pérdida de capital humano, que puede concentrarse en los 647,000 puestos de trabajo que se perdieron en el sector formal de la economía. Pero además, México también sufrió una pérdida de capacidades productivas, con las cerca de 400,000 empresas que dejaron de operar precisamente en el año 2020. Así que tenemos dos signos vitales de la economía mexicana: desempleo y pérdida de empresas, que ameritan en sí mismos ya el establecimiento de una estrategia de apoyo a la planta productiva nacional. Pero además, México necesita una estrategia de recuperación, porque de otra manera no habrá forma de que se recuperen los empleos perdidos el año anterior, de que las familias tengan los niveles de ingreso con los que iniciaron justamente el año 2020, y por supuesto y sobre todo, para recuperar ese camino que hemos perdido, en el combate a la pobreza, y que está marcado por el aumento entre 8 y 10 millones de pobres en la sociedad mexicana. Teniendo en cuenta esto, Luis Auditorio, lo que tenemos que preguntarnos ahora es lo que presentó la secretaria de Economía hace un par de días como una estrategia de recuperación de la economía integrada por cuatro grandes pilares. El primero de ellos es denominado mercado interno, empleo y empresa. El segundo, fomento y facilitación de la inversión. El tercer pilar, denominado comercio internacional. Y el cuarto, regionalización de los sectores. ¿Es realmente una estrategia para la reactivación de la economía mexicana? Y la respuesta es un contundente no. Porque más allá de los 60,000 créditos que ofreció, van a empezar a otorgarse a partir del mes de febrero próximo. Fuera de eso, Luis Auditorio, no hay un solo instrumento más que nos permita entender de qué herramientas se va a valer el gobierno para impulsar el retorno de la inversión productiva, de qué herramientas el gobierno se va a valer para inducir la recuperación del consumo nacional, y con qué elementos del presupuesto gubernamental se va a apoyar para que efectivamente la economía mexicana comience a despejar esos cielos tan nublados en medio de los cuales se ha venido moviendo desde el año 2020. Estamos pues frente a un anuncio cargado de buenas intenciones que al mismo tiempo expresa, yo diría, la voluntad política de quien hoy en día encabeza la Secretaría de Economía para hacer algo a favor de la actividad productiva de México, pero verdaderamente sin el sustento que uno esperaría encontrar en un auténtico plan de reactivación económica. Y solo para terminar, yo diría dos cosas. Un auténtico plan de reactivación económica, Luis Auditorio, tiene que estar integrado, en principio, por dos grandes componentes. Uno, medidas, claro, instrumentos, con definición precisa de responsables, de quién lo va a hacer, de cuándo lo va a hacer y cuáles son los objetivos, para atender los síntomas que en el corto plazo impiden a la economía moverse. Y dos, debe contener al mismo tiempo medidas
para el mediano plazo, que se ocupen no de los síntomas, sino de las causas que nos trajeron a esta situación. Así que empezó bien la secretaria expresando voluntad política, pero muy mal la secretaría que encabeza, porque de plan de reactivación no tenemos absolutamente nada en este momento, Luis. Mil gracias, querido Pedro. Te seguimos en tus redes. ¿Cuáles son? Síganme en Twitter, en @Petello Villagrán, y que tengan un espléndido jueves. Igualmente, y gracias, querido Pedro. Son las 7:43.